Hola, buenos días a todos. Primero es un placer estar aquí en el CCN, es nuestra primera intervención y nada, ante todo dar las gracias al CCN por la invitación y por la oportunidad que nos daba de hacer esta presentación. Bueno, hoy vamos a hablar básicamente, aquí tenéis un poco el contenido, vamos a hablar un poco de la evolución del ciberespionaje móvil en particular, ¿vale? Veremos un caso de estudio, para eso tenemos a Justin, que es uno de nuestros analistas expertos, que nos va a hablar del caso de Hermit, y vamos a hablar de los principales spywares y en función de la típica cadena de ataque que vemos en los dispositivos móviles, pues algunas recomendaciones, ¿vale? Bueno, en primer lugar, empezamos con me gusta empezar esta presentación con una imagen que realmente a simple vista no tiene nada que ver con el ámbito de la ciberseguridad, ¿vale? Pero bueno, la elección de esta imagen o la elección de los peces no es algo casual, ¿vale? O sea, realmente es una referencia directa al tipo de ataque de ingeniería social que aún a día de hoy seguimos viendo en cualquier tipo de sistema, ¿no? Que es el phishing. De hecho, pues el origen del nombre precisamente nos evoca semejanza con las tácticas de los atacantes para conseguir capturar ese pescado valioso, ¿no? Que son los activos de la empresa. De hecho, si vemos en el lado de la izquierda, pues tenemos un pez que es el tipo dispositivo usuario de escritorio, ¿no? Pues el tipo PC, Windows, Mac, etcétera, que ha sido tradicionalmente el objetivo de cualquier tipo de ataque de ingeniería social, principalmente porque es la herramienta tradicional de productividad, ¿no? Dentro de la empresa. Y del otro lado, generalmente la parte del dispositivo de endpoint fijo generalmente está mucho más protegida. Generalmente, si contamos con las herramientas adecuadas, tipo EDR, pues contamos de alguna forma con herramientas a la hora de contener la superficie de exposición del dispositivo, ¿vale? Desde detección de amenazas tempranas, como igualmente pues, controles de acceso, controles de privilegio, etcétera, ¿no? Y del otro lado pues tenemos un pez que es muy pequeño, ¿no? 5 o 6 pulgadas, ¿no? Veis aquí. Que realmente esconde un gigante dentro. Un gigante que tiene capacidad de acceso pues, a un montón de recursos dentro de nuestra organización, ¿vale? De hecho, es una ventana a nuestra vida personal y nuestra vida privada. A través de un dispositivo móvil, un ciberatacante, un espía, puede obtener cualquier información que necesita, tanto nuestra personal como de nuestra organización, ¿vale? De hecho, la superficie de exposición de ese dispositivo, pues como veis, es realmente relevante, ¿no? De ahí el tamaño de esa pecera. Vamos a ver, tratemos de justificar esto un poco con unas cifras, ¿vale? Vemos ahí un número que puede ser aleatorio, escogido al azar, podríamos haberlo escogido al azar. De hecho, me gusta el símil de la lotería porque al final la realidad es que a día de hoy, lamentablemente, muchas organizaciones juegan a la lotería con los dispositivos móviles, ¿vale? ¿A qué me refiero? Bueno, pues jugar a la lotería es una cuestión de probabilidad, ¿no? Hablemos un poco de probabilidades. Cuando hablamos de ingeniería social, hablamos de cualquier vía de entrada a cualquier sistema, ¿vale? Como vemos, el 90% de las brechas de seguridad a día de hoy todavía, datos del 2021, todas las conocidas, el 90% de las brechas tienen como origen un ataque de ingeniería social, entre ellos el phishing, ¿vale? Por cualquier medio, cualquier vía, cualquier dispositivo, cualquier tipo de usuario, ¿vale? Y si miramos a estos pececillos, pues vemos que es 3 veces más probable hacer clic en un enlace de phishing. Tendemos a pensar en un enlace de phishing, un vector de ataque a través del correo electrónico. Lo que es cierto es que el 85% de las amenazas en terminales móviles de phishing no vienen a través del correo electrónico, ¿vale? Vienen a través de SMS, herramientas de mensajería, redes sociales, uso de WhatsApp, una tendencia tan habitual, cotidiana, como hacer un escaneo de un código QR, etcétera, ¿vale? Es decir, que la superficie de ataque del dispositivo móvil es, aun siendo su tamaño infinitamente menor, es bastante más grande que la de un dispositivo fijo. De hecho,
Esto ha llevado precisamente a los atacantes a poner foco en ataques en dispositivos móviles. Como veis, en el año 2022 ha habido, desde el 2018 ha habido 10 veces más ataques, más amenazas en dispositivos móviles que los que hubo hasta 2018. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de spyware en concreto. Al final hemos hablado un poco de lo que es el vector de entrada, que es la parte de phishing, ingeniería social principalmente. Vamos a introducir hablar un poco de la evolución del ciberespionaje en dispositivos móviles. ¿Vale? Tenemos una primera etapa. Como veis, el primer virus se descubrió en 2004 por Kaspersky, pero hay una fase de unos 7 años en las que principalmente por las capacidades del dispositivo, computacionales y de uso, etcétera, pues realmente no ha evolucionado mucho, no evolucionó mucho el desarrollo de este tipo de software, ¿no? Pero hay un punto de inflexión aquí en esta época, que es en el descubrimiento de documentos de Wikileaks, en el que se desvela el uso de diversas herramientas de ciberespionaje, entre las que se incluyen varias de dispositivos móviles. ¿Vale? Desde el año 2014 hasta el año 2016-2017, me gustaría mencionar otro hito importante, que es el descubrimiento de Pegasus, ¿no? Pegasus fue descubierto en 2016 por Citizen Lab y Lookout, y puso de manifiesto el uso por parte de organizaciones, de empresas de ciberinteligencia realmente dedicadas a este tipo de negocio. ¿Vale? Este tipo de negocio que se llama interceptación legal, aunque muchas veces, como veremos, ese legal esconde unas grandes comillas, ¿no? ¿Y qué hemos visto en los últimos 5 años? Bueno, pues lo que hemos visto en los últimos 5 años es una explosión exponencial del número de spyware. De hecho, ahí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Desde 2017, como Dark Caracal, Stealth Mango, Monocle, Predator, aparte de Pegasus, evidentemente, y Hermit, que es de la que Justin nos va a hablar, nos va a hacer un poco nos va a espiezar un poco cómo funciona y para que veáis un poco qué tipo de capacidades tiene, ¿no? La punta del iceberg ha sido el impacto mediático. Evidentemente no voy a hablar de ello, pero todos sabemos que el impacto del ciberespionaje, tanto pues el impacto en dirigentes políticos, organizaciones de diverso tipo, pero no solo a terroristas, sino crimen organizado, disidentes políticos, esto incluye militares, pero incluso altos directivos de empresas. ¿Vale? Tendemos a pensar en cierto tipo de objetivos, al final objetivos de a nivel de dirección política, pero la realidad es que el informe de Pegasus, por ejemplo, descubierto en 2021, reveló la existencia de una lista de unos 50.000 objetivos. ¿Vale? Es decir, que el ámbito de aplicación es mucho mayor. ¿Qué supone a día de hoy? Bueno, pues a día de hoy la industria del ciberespionaje, como veis, se estima en unos 12.000 millones de dólares. ¿Vale? 12.000 millones de dólares si contamos únicamente la cifra de negocio de empresas dedicadas al ciberespionaje o dedicadas a este tipo de actividades de interceptación legal. Si incluimos otras organizaciones de distinto tipo con ganancias ilícitas, pues evidentemente este podría ser incluso más del doble. ¿Vale? De hecho, el problema es tan grande que, como veis, Apple, Google están poniendo distintas medidas precisamente para poner coto, y el gobierno de Estados Unidos tiene abierta una comisión permanente para el análisis de este tipo de spywares. ¿Vale? Simplemente para acabar, y dejo a Justin, esta pieza de pastel es realmente jugosa, evidentemente, como para que un montón de organizaciones dediquen recursos en obtener ganancias a partir de ello. ¿Vale? Y esto ha llevado, evidentemente, a una profesionalización. Yo creo que lo hemos visto en casi todas las ponencias. Cuando hablamos de EPTs, no solo de APT, sino de empresas de ciberinteligencia, tendemos a ver el malware de móvil como una pieza más del puzzle. ¿Vale? Tratemos de
quitarnos de la cabeza la imagen de que un malware móvil es un malware de distribución. Alguien desarrolla una aplicación, la cuelga en la tienda de Apple o la tienda de Google y en espera de que un incauto baje un troyano bancario, etcétera, para obtener ganancias directamente económicas de ahí, ¿vale? Veamos ahora la pieza de malware móvil como una pieza más del puzzle que utilizan organizaciones, APTs y organizaciones de ciberespionaje para obtener sus ganancias, ya sean a través de inteligencia para el stakeholder o a través de ganancias ilícitas. Vale. Y os dejo con... Justin nos va a hablar un poquito más de qué consiste este tipo de spyware y las tendencias de estos últimos años. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con cómo consiguen las naciones o los APTs el malware para los spyware móvil. Y básicamente tienen dos tipos de conseguirlo. Tienen que construirlo o tienen que comprarlo. Y bueno, si quieres construirlo, es básicamente muy fácil. Pueden conseguir algo, por ejemplo, gratis desde GitHub, como hemos visto con Call Recorder aquí, Open Source Frameworks. Eso significa que pueden conseguir estos tipos de código para, por ejemplo, grabar voces, para robar los SMS, los contactos y todos estos tipos de datos. También hay ciertos momentos en que hay código que ha sido filtrado. Eso pasa mucho con los stalkerware. Los stalkerware es como si tú quieres espiar a tu esposa o quieres controlar a tus hijos, ¿qué están haciendo? Muchas veces estos datos han sido filtrados y están en las redes y los criminales, los cibercriminales o también las naciones pueden conseguirlos y pueden construir su propio malware. Eso no significa que sea siempre así. A veces también los construyen solamente con código customizable, su propio código, que no tiene fuentes que pueden conseguir en GitHub o en cualquier otro repositorio. Pero para comprarlo es aún más fácil. Y esto abre la puerta a muchas naciones que igual no tienen la capacidad de construirlo, a llegar a conseguir un software o un spyware que es realmente sofisticado, que es difícil de detectar. Y como podemos ver aquí, hay opciones que son muy básicos, que son muy baratos. Por ejemplo, puedes conseguir un Spynode nuevo, eso es un malware de uso común, básicamente muy común. O puedes conseguir los servicios de un hacker por un par de miles de euros, o igual pagas si tratas con un grupo como, por ejemplo, Appian o Bahamut. Tienes que pagar 10 miles de dólares o cientos miles de euros. Pero también hay Pegasus, hay Arceus Lab, hay estos grupos que venden millones o venden licencias que cuestan millones de dólares o millones de euros. Y con eso es algo que da la oportunidad a países que tienen el dinero, pero no tienen la capacidad a espiar a gente sin que lo saben, porque tienen algo muy sofisticado que puede llegar al móvil sin un clic. Entonces hablamos de interceptación legal. ¿Y qué es eso? Es una línea muy fina, porque es algo legal y realmente tiene un uso. Es, criminales, por ejemplo, o quieren parar terrorismo. Claro, es que necesitan modales y métodos para conseguir comunicaciones para parar eso. Pero también lo que vemos es que lo están usando también para espiar a periodistas, a activistas y a políticos también. Y eso es el problema. Y también que los venden a países que igual no tienen
¿cómo se dice? Track record, la historial Sea una muy historia de bueno de confianza. derechos humanos, ¿sabes? Entonces eso pone un problema muy grande. Y hay muchas empresas que hacen esto. Por ejemplo, NSO Group es uno muy conocido, RCS Lab, que voy a hablar un poco sobre ello, y Candiro y muchos más, un montón más. Vale. Hermit es un software que le ha diseñado una empresa italiana que se llama RCS Lab. Y hemos descubierto Hermit a finales de 2021. Básicamente, en Lookout tenemos muchas aplicaciones. Ingresamos muchas aplicaciones, tenemos como, no sé, 200 miles de aplicaciones, creo. 200 Más- millones, ¿eh? Millones, perdón. Binarios. Ah, y cuando buscamos amenazas dentro de estas aplicaciones, buscamos algo que destaca, algo raro. Y en este caso hemos visto una aplicación que parece a una aplicación Vodafone, pero tenía algunas cosas que no cuadraban. Y cuando lo hemos abierto, hemos visto que tenía maneras de conseguir muchos datos que realmente no eran necesarios para el funcionamiento de la aplicación. Y lo que hemos descubierto es que era malware, básicamente, era un spyware. Y también habían algunas palabras dentro que eran muy interesantes, porque normalmente cuando ves un spyware, no ves palabras como evidencia y no ves maneras de tratar con la evidencia para verificar si está válido, que no ha sido manipulado. Y eso, cuando eso lo hemos visto, pensábamos, vale, eso no puede ser un APT, eso no tiene sentido porque no necesitan esto. Entonces tiene que ser alguna empresa. Y probablemente es una empresa de interceptación legal. Lo interesante fue luego, porque claro, tenemos el malware, hacemos el reverse engineering, no sé cómo se dice en español, perdón. y al final tenemos nuestra muestra y tenemos que saber, vale, ¿quién ha creado esto? Y lo que hemos visto es, había un IP de C2. Y con este IP de C2 llegamos a un certificado de SSL. Con ese certificado de SSL llegamos a otro IP y otro certificado de SSL. Y así. Y básicamente, al final, hemos encontrado ese certificado que tenía, no sé, 5 años, 6 años. Y dentro habían unos datos raros, unos nombres. La primera, TypeLab. TypeLab era un... Luego lo buscamos y encontramos que era una empresa. Pero también había otra empresa o otro nombre que es RCS. Y cuando escuchas RCS en nuestro mundo, primero piensas en Hacking Team. Hacking Team era otra empresa de interceptación legal basada en Italia, y que hacían ese trabajo. Entonces, cuando lo he visto, pensé, bueno, igual son ellos, igual no sé. Pero TypeLab era nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero lo buscamos, a ver qué hacen esas empresas. Empezamos con TypeLab. Vale, tienen unas búsquedas de trabajo, unas ¿cómo se dice? Los offerings, job Sí, offerings. ofertas de trabajo. Sí, ofertas de trabajo que eran realmente sospechosos, que si los lees, crees, vale, estos están buscando a alguien que sabe explotar las redes telefónicas y los sistemas telefónicos, que es muy interesante. Y también hemos visto en LinkedIn que hay un vínculo entre TypeLab y entre RCS Lab.
Entonces hemos ido a SESLab. Vale, a ver qué hacen. Y perdón, es en inglés, pero básicamente podríamos ver que tienen un gran sistema de colectar datos sobre gente que trabajan con muchos países europeos, tienen un trabajo legítimo también, pero también tienen troyanos. Y cuando buscamos más y más, podemos ver que ya ha sido usado, ya tenían problemas antes. En Italia, por ejemplo, con Palamara, que era creo que un diputado, un político ahí. Y entonces teníamos básicamente los datos suficientes para saber que este spyware, Hermit, pertenece a TechLab y pertenece a SESLab también. Luego, que hemos visto que no solo ha sido usado en Italia, pero también en Rumania, los hemos visto en Kazajstán, y también creemos que ha sido usado en Siria. Y cuando publicamos nuestro blog, también pasó algo muy raro, muy excitante para nosotros, que la gente empezaba a descargar nuestra aplicación para ver si han sido infectados. Y en Kazajstán especialmente tenían un grupo de políticos Opositores. opositores ahí, que todo el grupo han descargado Lookout para ver si han sido infectados por Hermit. En realidad no han sido infectados, que era raro. Hemos visto otras víctimas en Kazajstán y en otros países, pero tenían malware, tenían surveillanceware, spyware en sus móviles. Entonces descubrimos otra familia que han sido infectados. Entonces es algo muy normal de ver. Y si sigues tirando ¿Del hilo? el hilo, sí, encuentras más y más y más. Entonces eso para nosotros era muy interesante. Y no solo es eso, y a eso quiero llegar, que dentro de Europa en este año no solo había Hermit, también como han dicho nuestros amigos en BlackBerry, Pegasus también, Predator, que es de Intelexa, eSurveillance, que es otra empresa italiana, pero también muchos APTs que usan el espionaje a móviles dentro de Europa. Y estamos hablando de APTs de Irán, de China, India, Pakistán, Rusia también. Y también APTs que están en Siria, en Morocco y también Turquía. Y además tenemos los grupos cibercriminales que son mercenarios, por ejemplo, Bahamut, y mucho spyware de uso común. Eso spyware como Spynote, Endorat. Todo eso es muy fácil de conseguir y están usados también por cibercriminales y por APTs. Si no quieren usar sus propias herramientas, como he dicho antes, lo puedes conseguir muy fácilmente. Y si alguien no tiene una manera de proteger su móvil, es básicamente muy fácil infectarlos a través de ingeniería social o algún exploit. Ok, gracias, Justin. Volver a Dani. Ok. Bueno, para acabar un poco la presentación, Justin nos ha dado una charla, evidentemente, por los principales malware o spyware que hemos visto, ¿vale? Cuál es el tipo de modus operandi. Y bueno, queríamos cerrar un poco con cuáles son nuestras recomendaciones para las organizaciones, sobre todo en dispositivos móviles, evidentemente, y que está muy relacionado a ofrecer un mecanismo de protección basado en varias líneas de defensa en un terminal dispositivo móvil para responder a la típica cadena de ataque, ¿vale? La típica cadena de ataque de un terminal móvil pues es, y siguiendo un poco el framework de Mitre,
se basa prácticamente en parte de las tácticas y procedimientos que son aplicables también para otros sistemas, ¿vale? Principalmente a través de un ataque inicial de ingeniería social, que bueno, puede ser desde un enlace de phishing a través de cualquier vector, puede ser un SMS, puede ser un escaneo de un código QR, redes sociales, etcétera. Pero igualmente vulnerabilidades en aplicaciones conocidas y muy usadas, ¿no? Como WhatsApp. El ejemplo de Pegasus, por ejemplo, ha habido infecciones de tipo cero clic, es decir, ni siquiera era necesaria la intervención de la víctima para que haga un clic en un enlace malicioso. Simplemente con un adjunto o una llamada perdida de WhatsApp se explotaba una vulnerabilidad de WhatsApp y aparte de ahí se podía ejecutar código remoto, ¿no? Y a partir de aquí hay otras técnicas, ¿no? Pues como tipo man in the middle, que son un poco ya más elaboradas y exigen pues, interceptar el tráfico de alguna forma, pues, poniendo un certificado autofirmado por delante, conectándose con una estación de radio ajena, etcétera, etcétera, ¿vale? La segunda fase de la infección tiene que ver con la ejecución del exploit. Bueno, aquí tenemos dos vías, una que es una ejecución de un exploit directamente por la vulnerabilidad en la aplicación o por ejecución de un JavaScript, no sé, en acceso a un contenido malicioso web, o directamente redireccionando al usuario pues, a un sitio web para que el usuario meta sus credenciales y a partir de ahí robar sus credenciales de forma directa, ¿no? Lo que es el típico procedimiento de phishing habitual. A partir de aquí, bien, a través de la ejecución del software, en algunos casos, y cuando hablamos sobre todo de software mucho más avanzado, Predator, Pegasus y muchos otros, en muchos de los casos hay un escalado de privilegios en el terminal y que aprovechan una vulnerabilidad de la versión del sistema operativo, generalmente, ¿vale? Para tener acceso directo al kernel del sistema. Y a partir de aquí, una vez que tengo privilegios de acceso sobre el sistema, tengo privilegios de acceso a componentes del sistema, a la cámara, a la agenda de contactos, al registro de llamadas, contenido de mensajes, etcétera, etcétera. O sea, tengo acceso total al teléfono, pues a través de la ejecución de la aplicación consigo exfiltrar los datos a un servidor de command and control. Vale, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Como decía, pues principalmente es una serie de herramientas que nos permitan prevenir y mitigar este tipo de ataques en cada una de sus fases, ¿no? En primer lugar, la parte del acceso inicial, y esto es fundamental, como hemos dicho y hemos hablado al principio, el 90% de las brechas de seguridad siguen siendo ataques de ingeniería social, ¿vale? Por mucho que evolucionemos o los actores evolucionen en las técnicas de compromiso de los sistemas. Por lo tanto, es necesario contar con una solución que nos permita protegernos ante ese tipo de ataques, ¿no? Principalmente anti-phishing y cualquier acceso a contenido de tipo malicioso. Otro de los vectores suele ser la parte de red, por lo tanto, pues una herramienta que igualmente proteja ante compromisos o indicadores de ataques man in the middle, ¿no? Y si hablamos en concreto de lo que es la instalación de aplicaciones, pues evidentemente la prevención de instalación de aplicaciones de fuentes dudosas y una herramienta que nos permita encontrar vulnerabilidades en aplicaciones y malware, detectar esas vulnerabilidades en esas aplicaciones y a partir de ahí bueno, poder controlar el uso que el usuario hace del terminal. La segunda fase, generalmente, como hemos visto, todo parte de un exploit que explota una vulnerabilidad. En muchos de los casos, gran parte de este compromiso se basa en explotar una vulnerabilidad conocida de una versión del sistema operativo que sabemos que es vulnerable. No es necesario contar con una aplicación que precisamente nos permita llevar esa higiene de seguridad en el terminal. Y en la parte de compromisos, indicadores de compromisos del terminal, ¿vale? Una vez que bueno, hemos podido o el atacante ha podido pasar cada una de estas líneas, es necesario contar con indicadores de compromiso como escalado de privilegios, corrupción del kernel, etcétera, que nos permita detectar que efectivamente estamos ante un tipo de ataque y a partir de ahí poder ejecutar una serie de acciones, por ejemplo, para contener o aislar el terminal, ¿vale? Y si hablamos de la ejecución, supongamos que el atacante ha pasado cada una de estas líneas,
Generalmente, cuando hablamos de la filtración pura de datos y la comunicación con un servidor de Command and Control, la herramienta debería bloquear o tenemos que contar con herramientas que bloqueen el acceso a dichos servidores de Command and Control. Y bueno, para acabar simplemente, o sea, igual que habíamos presentado al principio, el objetivo es que tenemos una máquina muy potente con un tamaño muy reducido y debemos aprovechar ese potencial también para dar productividad y respetar la privacidad del usuario, pero al mismo tiempo tenemos que reducir la superficie de ataque, ¿vale? Es un poco el objetivo que desde Lookout queremos transmitir a la mayoría de las organizaciones, sobre todo tomar en cuenta el riesgo en dispositivos móviles, que en muchos de los casos en muchas organizaciones lamentablemente todavía no se tiene mucha consciencia. Y nada, muchas gracias. Hasta aquí nuestra presentación. Si hay alguna pregunta, estamos abiertos, igual ahora, y bueno, tenemos nuestro stand ahí en la sala. Yo os invito igualmente, si queréis probar la aplicación, pues está directamente disponible para dispositivos no gestionados, igualmente para gestionados. Se puede descargar directamente desde Play Store o la tienda de Apple e inscribiros con ese código y probar la aplicación directamente en vuestros terminales. Muchas gracias. Muchas gracias.